The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Dávila, hago parte del equipo de marketing para Software One. Les queremos dar la bienvenida a nuestro webcast del día de hoy, a nuestra serie de webcast de marketing de seguridad, donde hoy estaremos hablando sobre la seguridad sincronizada. Si tienen cualquier pregunta a medida que se vaya desarrollando la sesión, pueden hacérnoslas a través del chat y al final estaremos entonces respondiendo. Antes de dar inicio a la sesión como tal, les quiero invitar a todos a participar y a conocer nuestro blog de tecnología y negocios, donde van a poder conocer un poquito más de consejos, recomendaciones, discusiones sobre temas de la actualidad. En breve les estaré compartiendo el link por medio del chat. Allí también van a poder encontrar la grabación al final del día de esta sesión y podrán entonces enviarnos preguntas, solicitudes, sugerencias o cualquier comentario en que se llama la opción de contáctanos. También los quiero invitar a todos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One, tanto en Facebook, Twitter, LinkedIn y en YouTube. Les recuerdo a todos que al final de la sesión estaremos llevando a cabo una encuesta, no dura más de un minuto. Es para nosotros extremadamente valioso conocer su opinión sobre la sesión del día de hoy y cualquier feedback que nos puedan dar. Así que cualquier duda, pregunta, como les comenté, nos las pueden hacer en el chat. Y ahora entonces le cedo el micrófono a David Barrante, que va a ser nuestro presentador del día. Así que David, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Te cedo el micrófono. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Buenos días a todos los asistentes, ¿verdad? Primero, agradecerles el tiempo que están tomando, ¿verdad? De cada uno de sus días laborales para poder hablar sobre un tema importante, que es un tema que realmente, ¿verdad? Diríamos que se las traen en el sentido de que las amenazas, ¿verdad? Y los temas de ciberseguridad han cambiado muchísimo, ¿verdad? Entonces, quisiera, ¿verdad? Primero, antes de iniciar, hacer un rápido overview de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Uno de los principales temas, ¿verdad?, que vamos a abordar es cuál es el problema, qué panorama tienen hoy las grandes compañías, y no solamente las grandes compañías, sino también cómo se traslada las amenazas avanzadas hacia los pymes, ¿no? También tocaremos un tema importantísimo, ¿verdad?, de cómo Sophos ha tratado de revolucionar el mercado de seguridad como lo conocemos hoy en día, como lo es la seguridad sincronizada. También vamos a abordar cómo funciona y cómo podemos llegar hacia esa seguridad sincronizada. Cómo podemos revolucionar nosotros, nuestras compañías, en temas de ciberseguridad sin mayor costo adicional, ¿verdad? Y también con una facilidad, ¿verdad? De implementación a menor escala, ¿no? Les decía, ¿verdad?, que el panorama de amenazas hoy en día, o lo que hemos visto hasta hoy en día, ha cambiado muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las amenazas pasaron de centrarse en amenazas conocidas a lo que no conocemos, a las desconocidas, lo que va a dificultar, ¿verdad?, el trabajo de los responsables de seguridad, y es muy probable que muchos de nuestros, ¿verdad?, oyentes sean un departamento pequeño de IT, que normalmente tienen que enfocarse en otras labores como soporte, como redes, etcétera, lo que dificulta aún más este trabajo. Por eso es que para poder adelantarnos a las amenazas de hoy en día, se necesitan nuevas estrategias. Por ejemplo, hace unos años atrás, y como lo podemos ver en el gráfico, la principal forma de ataques era lo que ahora nosotros llamaríamos malware genérico, tal cual lo podemos ver en el gráfico, que representa solamente el 12% de los ataques cibernéticos hoy en día. ¿Nos deberíamos preocupar por esto, por este 12%? Pues no, porque esta categoría se está o está bien cubierta por los antivirus tradicionales.
Así que si eventualmente ustedes tienen en su compañía un antivirus básico, enhorabuena, ya ustedes están preparados para hacer frente al 12% del malware que va a haber que va por su empresa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el 87% restante? Nosotros podemos, y según algunos datos que hemos sacado estadísticos, podemos observar que el ransomware, por ejemplo, o lo que denominamos malware avanzado, está en aumento. Por ejemplo, en el 2017, ¿verdad? El 54% de las empresas se vieron afectadas por ransomware con una media de 2, ¿verdad? Y las personas que han vivido eso en sus compañías saben que no es agradable sufrir un ataque de ransomware. Ahora, si tenemos un tipo de estos ataques en nuestros endpoint o en alguno de los endpoints de nuestros usuarios finales, sabemos que vamos a tener un mal día nosotros como administradores de IT y va a tener un mal día nuestro compañero de trabajo. Pero si esta amenaza se traslada, hablemos de un servidor donde está sistemas críticos de la compañía, bases de datos, etcétera, ya no estamos hablando de un mal día, ¿verdad? Estamos hablando de algo catastrófico. Incluso, ¿verdad? Hemos tenido experiencias donde básicamente que la compañía tiene que cerrar operaciones mientras hay una desinfección general, ¿verdad? O restablecimiento de datos. Porque muchas compañías pues no tienen, ¿verdad? Esquemas maduros este, de lo que se llama, ¿verdad? El tema de recuperación de datos, ¿no? No lo tienen tan avanzado o tan maduro, o en caso de desastres. Entonces, el malware avanzado, ¿verdad? Les decía que incluye ataques también de día cero, de varias fases, y esta categoría también ha crecido de manera exponencial durante el último año. Por ejemplo, el WannaCry 2017, no hace 2 años también se estaba viendo los primeros indicios de ransomware como lo fue el WannaCry, no, el Petya, también son ejemplos de malware avanzado que resulta tener carga importante de ransomware. Y por supuesto, existe también la categoría de malware que viaja a través de correo electrónico con los attachments o adjuntos, también en internet, y estas amenazas se están multiplicando, ¿verdad? Pero aparte de estos temas que estamos hablando, en la industria de seguridad hay otro gran problema, que son los famosos exploits, ¿sí? Para las personas, ¿verdad?, que no están familiarizadas con el concepto, el exploit básicamente, o en palabras sencillas, es una manera de aprovechar alguna vulnerabilidad desde una mala configuración en algún producto de seguridad de algún fabricante, ¿verdad? Entonces, los atacantes se aprovechan de estos famosos exploits y estos exploits están adquiriendo cada vez más presencia en muchas de las categorías que nosotros estamos mencionando, sobre todo en las 4 primeras que se ven en el gráfico, ¿verdad? Les decía, ¿verdad? Que completando el gráfico tenemos la extracción también de algo que se llama criptomonedas, que representa ahora, según nuestros datos, el 8% de todas las amenazas observadas. Cuando un extractor de criptomonedas logra el acceso no autorizado a los sistemas de un cliente, lo que va a hacer es consumir energía, ciclos de CPU y todas las capacidades de procesamiento, ¿verdad?, del endpoint afectado para extraer las criptomonedas y poder llevarle una situación incluso catastrófica a la empresa. Esa es la razón por la que, dado el aumento de estas operaciones, ya no se está clasificando estas apps como aplicaciones no deseadas, que son los famosos PUA, sino que ahora se está clasificando como malware. Y también vemos, ¿verdad?, en el gráfico algo que se llama aumento de privilegios, que hacen que los hackers traten de robar credenciales con el fin de obtener accesos con privilegios avanzados para atravesar la red de forma malintencionada. Acá vemos algunos datos, ¿no? Por ejemplo,
les decía yo que el 54% de las empresas fueron atacadas 2 veces de media en 2017. El 83% de las personas encuestadas, ¿verdad?, coinciden que cada vez es más difícil detener amenazas avanzadas, y la mayoría de empresas no dispone de prevención de exploits, que es prevenir, como les decía, que se exploten las vulnerabilidades. Pero esto no queda ahí. También tenemos de que las amenazas desconocidas dificultan la detección para las soluciones tradicionales. Para muestra un botón, Sophos Labs recibe o procesa más de 400.000 nuevas muestras de malware desconocidas hasta la fecha. ¿Verdad? No, no sé si vaya a causar malestar o habrá, ¿verdad?, algún malentendido, pero quisiera mostrarles, ¿verdad?, algunas soluciones y cuáles son los consejos que nos dan empresas de ciberseguridad grandes, ¿verdad?, en la industria sobre este tipo de ataques. Por ejemplo, me pareció muy curioso ver un, un blog, ¿verdad?, de este vendor en particular, de consejos para defendernos contra el ransomware, ¿verdad? Por ejemplo, nótese, y yo lo marqué por ahí en amarillo, se dice que la empresa debe utilizar un software de antivirus potente. Bueno, listo, ya esto está en mi checklist, ¿sí? Dice que tiene el software, tiene que tener la capacidad de bloquear, ojo, algunos ataques de ransomware. ¿Y cómo lo hace? Al detectar variantes de virus conocidos. Pero ya vimos, ¿verdad?, de que las amenazas desconocidas representan ahora el 88% de, del panorama de amenazas. También te dice, bueno, tienes que escanear tu dispositivo regularmente para prevenir el ransomware. El sistema en su totalidad, tienes que reinstalar tus datos de respaldo, pero igual, muchos de las compañías, ¿verdad? Hablo de las pymes, ¿verdad? Porque las grandes compañías pues no tienen tanto este problema que aqueja, ¿verdad?, del tema del respaldo, de velar por ellos, de planes de continuidad, etcétera. Y también te piden, bueno, mantén tu software actualizado, ¿verdad? ¿Cuál puede ser software? Puedes ser los sistemas de ataque como el WannaCry. Entonces, esto nos pone a pensar, ¿verdad? A meditar, bueno, ¿qué tan protegido estoy? Entonces, en continuidad a esto, dijeron, bueno, ya no vamos a utilizar un software ¿verdad?, de antivirus o un endpoint tradicional. Vamos a agregarle algo que en la industria se denomina Machine Learning, ¿sí? El Machine Learning, a comparación del software de antivirus tradicional, ¿verdad?, se supone que no se basa en firmas. ¿Qué es eso de firmas? Lo de firmas básicamente es, tú tienes un antivirus, él descarga actualizaciones, que son una pequeña base de datos, y esa pequeña base de datos tú la comparas contra todos los archivos que tiene tu sistema para ver si hay alguno maligno, ¿verdad? Y eliminarlo. Pero los ataques avanzados
disfrazan, o incluso, ¿verdad? Se habla de ahora malware polifórmico, que retrasa ciertas características para evitar ser detectado. Entonces, empezaron a utilizar un término que se llama machine learning, que no solamente escanea contra esa base de datos, sino que toma ciertas características, ciertos atributos de cada uno de estos archivos para decir si es bueno, es decir, si es benigno o es maligno, ¿verdad? ¿Cuál es el gran tema con Machine Learning? Y es que el Machine Learning en muchas situaciones no está lo suficientemente maduro. Es decir, ¿cómo funciona el Machine Learning? En pocas palabras. Básicamente hay alguien detrás enseñándole constantemente a identificar las amenazas. Si yo digo, señor David, bueno, para que usted identifique un celular, yo le voy a explicar cómo es un celular. Un celular tiene botones, tiene puerto USB, etcétera. Entonces, yo ya puedo reconocer ese atributo, esos atributos. Entonces, cuando ya me muestran un celular, yo puedo con 2 o 3 de esos atributos decir, bueno, esto es un móvil. Pero ¿qué pasa con aquello que no hemos visto? No podemos entrenar nuestro machine learning. Por eso es que incluso grandes fabricantes, y como lo vemos ahí en pantalla, dicen que su equipo va a estar protegido todo y cuando esté en línea. Y si está en línea, va a poder detener en promedio el 99% de las amenazas. Así es como funciona el Machine Learning en muchas de las soluciones. Entonces, nos queda, ¿verdad?, también un sinsabor porque sabemos que los atacantes, cuando tienen acceso a nuestras redes o a nuestros endpoints, van a cortar esa comunicación que hay entre nuestro endpoint, nuestro servidor, nuestra solución contra casa matriz, ¿sí? La va a cortar. ¿Para qué? Para que eventualmente, si ya había sido detectado en otro lado del mundo y ya habían generado una vacuna o ya habían entrenado el Machine Learning para detectarlo, no descargue esa actualización. Entonces seguimos básicamente indefensos, ¿verdad? Ante las amenazas de nueva generación. ¿Por qué entonces los controles tradicionales fallaron, incluido el de Machine Learning? Primero, porque la mayoría se basa en firmas, ¿verdad? Incluidos los Machine Learning, ¿verdad? Por ejemplo, en Software Labs, como les decía, nosotros procesamos casi 500,000 de nuevas firmas de malware por día. Y también hay un gran incremento en fallas, ¿verdad? O lo que llamamos vulnerabilidades, que pueden ser fallos de programación, pueden ser fallos incluso de configuración, ¿verdad? Todo eso podría ser una vulnerabilidad. ¿Y cuánto tarda una empresa para parchar una vulnerabilidad? Cerca de 200 días para poder parcharla, incluso teniendo herramientas como las que ofrecen ahora, por ejemplo, System Configuration Manager, para mencionar una de tantas, ¿verdad? Y poder hacer el parcheo de los sistemas operativos o de las aplicaciones como tal, ¿sí? El antivirus tradicional normalmente lo que hace es un análisis de archivo, análisis heurístico, bloqueo de URLs, incluso hay soluciones de seguridad que te dicen, bueno, yo lo que hago es un patch management, que lo que básicamente voy a hacer es un escaneo de vulnerabilidades, ¿verdad? O de parches faltantes en tu sistema o aplicación y te voy a indicar, ¿verdad? Incluso hay algunos que dicen que van a poner como una cortina de humo hacia esa vulnerabilidad, ¿sí? Pero muchas veces el atacante es un adversario activo, es una persona de medio, haciendo un ataque dirigido, por ejemplo. Entonces, en todo esto, hemos fallado en la seguridad, ¿verdad? Ahora, algunos datos, ¿verdad? Para que ustedes vean el gran impacto que tienen, por ejemplo, ataques avanzados como el que vimos, ¿verdad? Y se empezó este tema del ransomware, ¿verdad? A partir de 2015. En promedio hay 2 ataques de ransomware entre los afectados. Les decía que el 77% de las víctimas
de ransomware, ¿verdad? Contaba con una protección para endpoints actualizada. En media pagaron un rescate de $2.500, ¿verdad? E incluso el coste medio entre un ataque de ransomware es de $133,000, ¿verdad? Ahora, este no es el único problema que tenemos en nuestras soluciones de seguridad, sino también que la industria hasta el día de hoy ha tenido una corta visión en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque es una visión en 2D, ¿sí? Tal cual lo podemos visualizar ahí en pantalla. Usted en una imagen 2D solamente puede ver una cara de, en este caso, de la amenaza. ¿Por qué? Porque cada producto que ustedes tienen en la actualidad, llámese el firewall, llámese antivirus, control de dispositivos, aplicaciones, seguridad de móviles, etcétera, tienen una manera única de actuar sobre la red. Probablemente tenga un punto de vista, como les digo, de un solo lado, de una vista lateral, no una visión 3D, desde arriba hacia abajo. Y eso se debe a su naturaleza. El firewall, por ejemplo, actúa solito sobre la red, ¿sí? Está diseñado, ¿verdad?, para permitir tráfico a través del puerto 80. Lo que voy a hacer es, o básicamente lo que dicen los atacantes es, bueno, voy a hacer que mi aplicación maliciosa use el puerto 80. Incluso existen productos, ¿verdad?, competentes, pero solo usan una visión bidimensional y no integrada. Otro de los datos, ¿verdad?, que hemos recogido es que un departamento de IT o de seguridad tarda al menos 2 horas para identificar un usuario, un proceso, un equipo malicioso, incluso, ¿verdad?, en los escenarios más complejos se puede tardar días o semanas, porque las soluciones de seguridad, como les decía, no se pueden hablar entre ellas. Si tu endpoint está infectado, seguramente tú tienes que ir como administrador de seguridad o como administrador de red o envías un soportista a desconectarlo de la red para limpiarlo, ¿sí? Y el firewall nunca avisó nada o nunca tomó una acción o el antivirus nunca lo reportó. Entonces, aquellas grandes empresas que tienen este problema, esta problemática, dijeron, bueno, ¿cómo podemos resolver en nuestro entorno? Dijeron, vamos a adquirir una solución de SIEM. Una solución de SIEM básicamente es una consola centralizada en la que usted puede decirle al firewall, al antivirus, al endpoint, a su solución móvil, a su solución de encripción, etcétera, que envíen todos los logs y todos los datos hacia esa consola centralizada. Pero el costo que tiene de implementación y de administración, normalmente una pequeña empresa, llamemos de 200 usuarios, 500 usuarios y de ahí para abajo, ¿verdad?, no pueden adquirir este tipo de solución. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un uso intensivo de recursos, tienes que tener un recurso dedicado a que haga una correlación manual. Depende del análisis que haga la persona, si está bien capacitada o no. Y la respuesta sigue siendo manual ante las amenazas o incidentes. Él va a tirar o va a decir un grito de alerta, ¿verdad? Está pasando algo en nuestra red, hay que atenderlo inmediatamente, pero sigue siendo una respuesta, ¿verdad?, manual. Tienes que adquirir productos adicionales, como les decía, un correlacionador de eventos no es algo que cualquier compañía puede adquirir, ¿verdad?, por tema de recursos, y la seguridad para estaciones de red no está consciente una de la otra. Es decir, el antivirus no sabe que hay un firewall arriba de él, o el firewall no sabe lo que hay debajo, y él entrega el paquete con normalidad. Entonces, en Sophos dijimos, basta de esto. Basta de que solamente las grandes compañías puedan tener estas soluciones complejas de seguridad. Basta con que se dependa de un humano para poder tomar una acción. Basta de las amenazas avanzadas que tienes que tener actualizaciones para poder tenerlas. Y dijimos, es hora de revolucionar la seguridad. Y el primer paso que dio Sophos
para poder revolucionar la seguridad fue integrar una plataforma de administración con una amplia gama de opciones de servicios de seguridad. Esta consola se denomina Sophos Central. A través de Sophos Central y sin necesidad de que adquieras una solución tan grande como, por ejemplo, una SIEM, perdón, no tan grande, tan costosa como un SIEM, puedes administrar y correlacionar todos los eventos y todas tus soluciones de seguridad se pueden hablar entre sí a través de esta consola. ¿Qué podemos administrar? Como lo podemos ver ahí en el gráfico, podemos administrar desde nuestro endpoint de siguiente generación hasta los firewalls de siguiente generación, pasando incluso, ¿verdad?, por un modelo de Machine Learning avanzado que se denomina Deep Learning, que contiene InterceptX, que ya ahorita vamos a tocar el tema de InterceptX. Tenemos nuestras soluciones de dispositivos móviles, encripción, soluciones de email, de protección de email, incluso wireless seguros, administrados a través de Sophos Central, y incluso tenemos una herramienta que se denomina PhishThreat, que básicamente le va a permitir al administrador simular ataques de phishing para hacer campañas de concientización y de capacitación hacia sus usuarios finales. Les decía que Sophos Central va a reducir la complejidad de la administración. Vamos a poder administrar todas las soluciones de seguridad en un solo lugar. Es una consola única e intuitiva y los productos están diseñados activamente para trabajar juntos. Lo vamos a poder controlar desde cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en el teléfono, pasando también obviamente por las notificaciones hacia correo electrónico, sin necesidad de tener una infraestructura on-premise, ¿verdad? Y gastar recursos, ¿verdad? Como lo son la electricidad, como son las administraciones, licencias, etcétera, ¿verdad? Luego, ese fue el primer paso. Luego, dijimos, ¿qué podemos hacer con las amenazas avanzadas? ¿Qué podemos hacer contra el día cero? ¿Qué podemos hacer para quitarle las herramientas a los atacantes de explotación de vulnerabilidades? Entonces, el siguiente paso que se dio fue con la herramienta, les decía, Sophos InterceptX. Y acá fue donde nosotros dijimos, bueno, es que el futuro de la ciberseguridad en sí mismo es ver el futuro, ¿no? InterceptX está diseñado para proteger no solamente contra las amenazas conocidas, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, sino contra aquellas amenazas que nunca hemos visto. Tenemos o está potenciado con funciones avanzadas y una tecnología que se denomina Deep Learning, donde con esta tecnología podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Esta tecnología de Deep Learning nace del proyecto militar de Estados Unidos de protección es un proyecto de ciberseguridad de Estados Unidos militar que se llama DARPA, ¿sí? Para los que hayan escuchado el nombre. Entonces, con Deep Learning dijimos, basta el Machine Learning tradicional. El Machine Learning tradicional, como les decía, tiene esquemas de trabajo y va a variar, depende, ¿verdad?, del vendor o cómo lo fabrique, pero normalmente son árboles aleatorios, árboles independientes, etcétera, ¿no? Y que normalmente deben estar actualizados para poder hacer detecciones de amenazas de día cero. Con Sophos InterceptX, tú no necesitas un servidor, ¿verdad?, el cual procese cierta información. Él por sí solo trae o está entrenado y está tan maduro que lo puede procesar en el mismo endpoint sin necesidad de sacrificar el rendimiento del endpoint.
Incluso, ¿verdad? Por acá les voy a mostrar un pequeño video acerca de InterceptX. Nosotros tenemos, y voy a decir la palabra, la osadía de decir, mira, el InterceptX no ocupa actualizaciones para que te pueda tener una amenaza que no se haya visto nunca antes. Sí, incluso podemos decir, puede pasar 8 meses, incluso hasta un año sin actualizaciones. Incluso no necesita estar en línea para poder hacer estas detecciones, ¿verdad? Ahora, les decía, ¿verdad? De que ver el futuro es el futuro de la ciberseguridad, ¿no? Nos va a ayudar el InterceptX a protegernos contra lo desconocido, pero no solamente ofrece un esquema de Machine Learning avanzado, sino también nos va a ofrecer una solución completa de endpoints haciendo una combinación de técnicas que va a permitirle detener una amplia variedad de amenazas. Esto incluye proteger contra lo desconocido, incluso detener el ransomware, ¿verdad? Y repeler los atacantes. Lo hace mediante una tecnología predictiva, les decía, no basada en firmas, y incluso, eventualmente, si hay un ataque en nuestra compañía de tipo ransomware, esta tecnología está especialmente diseñada también para bloquear el cifrado malicioso de archivos, el registro de arranque maestro, va a frenar los adversarios activos privándole de las herramientas y técnicas de las que dependen para llevar a cabo sus ataques. Entonces, permítame por favor, y quisiera, no vamos a tener audio del video, pero es un video muy corto. Entonces, quisiera que ustedes puedan ver en acción el InterceptX con lo que yo les menciono, no es una herramienta que sea basada en firmas, y que podemos tener total confiabilidad de que nos va a ayudar a proteger nuestra organización. Perfecto. Como vimos ahí en el video, ¿verdad? Hubo una nueva vulnerabilidad conocida, ¿verdad? De Adobe Reader en julio del 2018, y el InterceptX no se actualizó desde septiembre del 2017. Eso no fue impedimento para detener a un atacante activo, ¿verdad? Que estaba tratando o ejecutar, ¿verdad? En este caso, un código de JavaScript para explotar esa vulnerabilidad. No fue impedimento. Pero esto no se queda ahí, sino también que dijimos, bueno, ¿cómo podemos revolucionar aún más la seguridad? Ya tenemos una consola administrativa centralizada donde vamos a poder administrar todos nuestros productos en un solo lugar sin necesidad de infraestructura. Dijimos que tenemos una herramienta, ¿verdad? Como lo es el InterceptX con el Deep Learning, que no está basado en firmas, no necesita estar en línea para poder hacer la protección, ¿verdad? Dijimos, demos un paso más, ¿verdad? Dijimos que era hora de que las soluciones empezaran a hablarse entre sí. Por ejemplo, les decía yo que normalmente, si usted tiene un firewall perimetral y un endpoint, ninguno de los dos se conoce entre sí, no se habla. Incluso el SIEM, que es una solución, como les decía, robusta, donde ustedes pueden hacer una correlación de eventos, sacar datos, etcétera. El SIEM no le dice al firewall, mira, es que tengo un endpoint
en la red y él se va a encargar de esto. Mira, endpoint, tengo un firewall que se va a encargar de esto, ¿no? Entonces, incluso, ¿verdad? Parte de de la invitación del día de hoy, ¿verdad? Decía que hay amenazas coordinadas, ¿sí? Por eso se necesita una seguridad coordinada, orquestada. Muchos de los ataques en las compañías, ¿verdad? Y les decía que ahora no importa si eres una gran compañía de miles de empleados o eres una pequeña pymes de unos cuantos empleados, las amenazas son igual para todos. Incluso, ¿verdad? Las pymes son el foco de los atacantes para orquestar mayores ataques, ¿verdad? O ataques a grandes escalas. Veamos, por ejemplo, el caso de los famosos botnets, ¿verdad? Que toman campus universitarios completos para poder dirigir un ataque, llámese de negación de servicio, llámese, etcétera, ¿no? Incluso muchos de estos ataques van disfrazados, es decir, bueno, tuve un ataque de negación de servicio y los atacantes querían que yo me concentrara y me enfocara en poder tener mis servicios arriba, en detener la denegación de servicio como tal. Pero por otro lado, estaban enviando otro tipo de ataque para robo de información, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que vieron los administradores de seguridad fue lo que los atacantes querían que ellos vieran. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que nuestros productos de seguridad empiecen a tener esa coordinación, ¿verdad? Nosotros dijimos, bueno, es hora de que esto, les decía, nuestros productos empiezan a conversar entre sí. ¿Cómo funciona? Les decía que a diferencia de otros vendors de seguridad, nosotros tenemos un protocolo que se llama un Herbit, ¿sí? Básicamente, lo que va a hacer es un descubrimiento acelerado de amenazas. ¿Por qué? Porque las estaciones de red van a trabajar juntas para identificar amenazas desconocidas de forma más rápida. Sophos Security Herbit, ¿verdad? Utiliza información en tiempo real sobre los comportamientos sospechosos. Vamos a identificar la fuente activa. Vamos a decir, bueno, ¿cuál es el dispositivo que está, digamos, entre comillas, molestando, cuál es el que está infectado, cuál es el que está comprometido, ¿sí? Y va a reducir el tiempo en que se tarda o normalmente tardaría un administrador en identificar manualmente el dispositivo host que está infectado, poniendo en riesgo, ¿verdad? Nuestra red corporativa. Entonces la investigación va a ser más rápida y sencilla y también nos va a dar una respuesta automática a incidentes. Entonces, básicamente, lo que les quiero decir es que si combinas, por ejemplo, el firewall de Sophos de siguiente generación en tu red y los endpoints de siguiente generación o el Intercept X en tus endpoints, en el momento que haya un endpoint comprometido, y cuando decimos comprometido, ¿verdad? Podemos hablar incluso hasta de labores administrativas no programadas, de que algún soportista le bajó los servicios, algún usuario que diríamos, ¿verdad? Entre comillas, travieso, le está tratando de desactivar el antivirus para poder hacer algo, instalar, qué sé yo, un programa o lo que sea. Incluso, ¿verdad? Si hay una detección de malware, él va a desconectar el endpoint de una vez mientras él se limpia automáticamente. Entonces el firewall va a aislar automáticamente las estaciones de trabajo infectadas, mientras que la protección de estaciones de trabajo va a detener y va a eliminar el software malicioso. Entonces, veamos acá, ¿verdad? Muy rápido, cómo funciona el Herbit, ¿no? Les decía que hay un firewall que contiene, ¿verdad? Las amenazas avanzadas. El firewall va a vincular, ¿verdad? El Security Herbit va a vincular el endpoint con el firewall para monitorear el estado e inmediatamente compartir la presencia de amenazas. Cuando el sistema del endpoint se ve comprometido, el firewall de siguiente generación y Sophos Central van a hacer
notificados. Recuerden que Sophos Central es la consola de administración. Van a ser notificados, ¿verdad? Gracias al Herbit, que continuamente está compartiendo la telemetría sobre el estado de los sistemas y, como vimos anteriormente, puede identificar instantáneamente el usuario, sistemas, procesos involucrados cuando aparece la amenaza. El firewall es el único, ¿verdad?, en su capacidad para utilizar el estado del sistema en las reglas del firewall y aislar o limitar automáticamente el acceso a la red cuando se detecta un compromiso o que el endpoint está comprometido, ¿verdad? Y la seguridad sincronizada va a poder revocar incluso temporalmente las claves de cifrado si tuviéramos una solución de descifrado de Sophos para evitar que las amenazas abren o cambien archivos en el sistema hasta que se limpien. Y todo eso sucede instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos. Y lo más importante, de manera automática. Luego, igual de rápido y fácil, ya que todo esté limpio, ya que Sophos haya hecho todo el trabajo por el administrador, la salud del endpoint, ¿verdad?, va a volver automáticamente a verde y se va a restablecer la conectividad y se van a habilitar las claves de cifrado nuevamente para ese endpoint. Y esto ilustra, ¿verdad?, la ventaja exclusiva que tiene Sophos con los firewalls de siguiente generación y el endpoint de siguiente generación. El firewall, ¿verdad?, les decía que utiliza reglas, ¿verdad?, como una condición para el estado de nuestros endpoints y así se configura. Entonces, yo creo que por acá está la animación, ¿verdad? El endpoint se detectó algún malware, se detectó algún virus, se detectó algún adversario activo con robo de credenciales, alguien que está tratando de explotar una vulnerabilidad, alguien que trató de bajar los servicios del endpoint. Él va a identificar, él va a compartir esta información con el firewall y el firewall lo va a aislar de las otras subredes, ¿verdad? Incluso él va a cortar el acceso de ese endpoint hacia Internet. ¿Por qué? Porque normalmente el atacante, cuando tiene acceso a nuestro endpoint, va a tratar de moverse de manera lateral, ¿verdad?, hacia nuestras otras subredes o hacia nuestros otros endpoints. En el momento que se limpia la amenaza, ¿verdad?, él le va a volver a dar acceso hacia Internet en su normalidad y acceso hacia nuestros otras subredes, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros dimos un gran salto hacia la ciberseguridad, incluso sin necesidad de soluciones adicionales para hacer correlacionador de eventos, sin necesidad de tener una persona dedicada exclusivamente hacia temas de seguridad, ¿verdad? Y Sophos es el único fabricante que usa la salud del endpoint en las reglas del firewall para poder tener esa comunicación y esa seguridad sincronizada. Pero esto no es todo, hay más. Por ejemplo, con una herramienta como la de Intercept X, le va a dar mayor visibilidad de qué es lo que está pasando en nuestro entorno, ¿sí? Es muy probable que si usted haya tenido alguna infección en la red y quiera buscar algún responsable, es decir, bueno, me llamaron, bajé al piso 2, por ejemplo, y le digo, bueno, es que su máquina está encriptada, ¿qué fue lo que pasó? No sé, señor David, yo nada más estaba navegando en internet normal, abrí un correo electrónico, pero no sabemos qué fue lo que pasó a ciencia cierta, de dónde vino ese correo, si vino con un adjunto, si es que estaba visitando páginas que no debía visitar y descargó algún attachment, lo que sea, ¿no? Con InterceptX les damos una herramienta de análisis forense a los administradores de red sin costo adicional, con el análisis de causa raíz, para comprender quién, qué, cuándo, por qué y cómo hubo una afectación a nuestro endpoint. Entonces, nosotros vamos a poder decir, bueno, es que el equipo, ¿verdad?, de
por decirle algo, nombre David PC y estaba logueado en David PC Juan. Y Juan en su correo electrónico recibió un attachment que descargó y eso trató de explotar un ataque tipo ransomware, ¿verdad? Para encriptar el equipo. Entonces, todo ese panorama nosotros lo vamos a poder ver con el análisis causa-raíz que proporciona Sofo Central, ¿verdad? Tal vez por ahí en pantalla no se ve, pero si me dan un momento podemos abrir una consola y verlo, ¿verdad? Propiamente. Pero eventualmente este punto rojo va a ser el punto de partida, es decir, aquí va a decir que desde el Outlook, ¿verdad? Se descargó un archivo que se llamaba registro.xls, ¿verdad? Que sería un Excel, y ese trató de aprovecharse o explotar alguna vulnerabilidad del Microsoft Office, ¿verdad? Puede ser incluso, ¿verdad? Insertar una unidad USB, navegar por un sitio web, entre otras, ¿verdad? Ese rastreo de causa raíz es un algoritmo que avanza a partir de un evento, identifica la actividad asociada y toma, ¿verdad? También, obviamente, las medidas del caso. Veamos algunos comentarios, por ejemplo, que hemos tenido acerca de la seguridad sincronizada. Veamos, por ejemplo, lo que dice Chris, ¿verdad? Él dice, ninguna empresa está cerca de proporcionar este tipo de comunicación entre productos de seguridad, endpoints y redes. Esta es una cita, ¿verdad?, de IDC, que es una influyente empresa de analistas, donde dice que, ¿verdad?, ninguna empresa se aproxima a la estrategia de la seguridad sincronizada que tiene Sophos. ¿Cuál es la ruta que debemos tomar para tener seguridad sincronizada en nuestra compañía? Les decía que bastaría con que tengan ¿verdad?, un endpoint de siguiente generación o incluso un modelo de Machine Learning avanzado que se llama Deep Learning, como lo es el InterceptX, y puede ser un UTM de Sophos o puede ser un firewall de siguiente generación, ¿verdad? Con alguna de estas suscripciones. Incluso, ¿verdad? Este firewall podría colocarse, ¿verdad? No puede colocarse en modo gateway, modo transparente, o como ustedes lo quieran configurar, ¿verdad? Incluso un port mirroring, ¿verdad? Para poder hacer esa seguridad sincronizada. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Les agradezco el tiempo. Si tienen alguna duda, consulta, con muchísimo gusto. Buenas tardes a todos, buenos días a todos. Definitivamente muchas gracias, David, por darnos el tiempo. Como les comentamos al principio de la sesión, cualquier pregunta la pueden hacer ahora por el chat para poder aclarar cualquier dudita, sino en todo caso, ¿verdad? Nos pueden enviar cualquier pregunta, solicitud por correo por igual. Mi nombre es Gabriela Dávila, les descargué por el chat el email a donde nos pueden contactar. Así que nos quedamos unos minutitos en lo que, por cualquier pregunta, si no, pues damos por cerrada la sesión. Sí, aquí tenemos, de hecho, justo una pregunta. Sí, si vamos a tener, ¿verdad? La presentación o video al finalizar. Sí, José Pablo, tenemos la sesión grabada, así que al final del día podrán acceder a la sesión por medio del blog. En el blog, en la parte de webcast, ahí vas a poder tener acceso a la grabación.
Creo que entonces no tenemos preguntas, así que les quiero agradecer a todos por compartir con nosotros durante la mañana de hoy. Y gracias a todos los participantes. Y David, muchas gracias por tu tiempo ¿verdad? En la sesión de hoy. Como les comenté a todos al principio, por favor, si pueden tomar un minutito adicional para que nos puedan llegar nuestra evaluación, para entonces poder conocer cuál fue su retroalimentación sobre la misma. Así que les quiero agradecer mucho el tiempo nuevamente y que tengan un feliz día. Hasta luego, gracias.